El sol ardía sobre las colinas polvorientas de San Isidro, un pequeño pueblo olvidado en las tierras áridas del norte de México. El aire olía a tierra seca y a sudor, mientras el viento caliente levantaba remolinos de polvo que danzaban entre las casas de adobe desgastadas por el tiempo. En medio de este paisaje áspero vivía Miguel Torres, un carpintero de manos callosas y corazón inquieto. A sus 35 años, no tenía mucho, un taller pequeño lleno de herramientas gastadas, una cama sencilla en una choza de madera y un sueño que lo mantenía despierto por las noches. Construir algo que durara, algo que diera sentido a su vida. Miguel no era un hombre rico, ni siquiera cómodo. Cada peso que ganaba lo gastaba en comida o en reparar su viejo camión, que tosía y traqueteaba como si estuviera a punto de rendirse. Pero había algo en él que lo hacía diferente, una fe silenciosa, arraigada en las oraciones que su abuela le había enseñado de niño. Dios ve todo, mijo, solía decirle ella, con sus ojos arrugados brillando de certeza. Y él nunca olvida a los que dan sin esperar nada. Esa mañana, mientras lijaba una tabla en su taller, Miguel oyó un murmullo que venía de la calle. Se asomó por la ventana y vio a un grupo de personas reunidas cerca del pozo seco del pueblo. Eran los sin techo, como los llamaban, familias que habían perdido todo tras una tormenta que arrasó sus humildes hogares meses atrás. Ahora vivían bajo lonas rotas y cartones, con niños descalzos corriendo entre los escombros. Entre ellos estaba doña Rosa, una anciana de rostro curtido que cargaba un bebé en brazos mientras tosía con un sonido ronco y doloroso. Miguel dejó la lija y se limpió las manos en el delantal. Algo en su pecho se apretó, como si una voz muda le hablara. No era la primera vez que veía a esa gente, pero hoy era diferente. Tal vez fue la forma en que doña Rosa miró al cielo, con una mezcla de cansancio y esperanza, o el llanto débil del bebé que apenas tenía fuerza para quejarse. Sin pensarlo mucho, salió del taller y se acercó al grupo. «Buenos días, doña Rosa», dijo, quitándose el sombrero de paja. «¿Cómo están hoy?». La anciana lo miró con ojos cansados pero amables. «No tan mal, Miguelito. Pero el sol quema, y este pequeño no para de toser. No tenemos dónde ir». Él asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Miró a su alrededor, las lonas raídas, los niños con la piel reseca, las madres con las manos vacías. Luego, sin saber por qué, dijo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. «Voy a construirles un refugio. Algo sólido. No puedo prometer mucho, pero tendrán un techo». Doña Rosa parpadeó, incrédula, y luego sonrió con una chispa de luz en su mirada. «¿Tú solo, mijo? Eso es mucho trabajo». «¿Y con qué?». «No sé», admitió Miguel, rascándose la nuca. «Pero lo haré. Dios proveerá». Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo un cielo lleno de estrellas, Miguel no pudo cerrar los ojos. Arrodillado junto a su cama, susurró una oración sencilla: «Señor, no tengo mucho, pero dame fuerza para cumplir lo que prometí». Luego se levantó, tomó un lápiz y un pedazo de papel, y comenzó a dibujar un plano. No sería una mansión, solo una casa humilde con paredes de madera y un tejado de lámina, pero sería un comienzo. Al día siguiente, empezó a trabajar. Con las pocas tablas que tenía en el taller, cortó y clavó las bases de una estructura en un terreno baldío cerca del pozo. El sol le quemaba la espalda, y el sudor le nublaba la vista, pero no paraba. Algunos vecinos se acercaron, curiosos. Don Pepe, el herrero del pueblo, se rascó la barba y preguntó: «¿Qué haces, Torres? ¿Te volviste loco?». «Loco no», respondió Miguel, martillando un clavo. «Solo quiero ayudar». Don Pepe gruñó, pero al rato volvió con un puñado de clavos oxidados. «Toma». «No es mucho, pero algo es». Esa fue la primera señal. Luego vino Sofía, la panadera, con un canasto de tortillas frescas para que Miguel no trabajara con el estómago vacío. Y después, el pequeño Juanito, un niño de apenas 10 años, llegó arrastrando una lámina vieja que encontró en el basurero. Poco a poco, el pueblo empezó a moverse, como si la chispa de Miguel hubiera encendido algo en sus corazones dormidos. Pero no todo fue fácil. Al tercer día, mientras levantaba una pared, Miguel oyó un crujido seco. La madera que usaba, vieja y comida por el tiempo, se partió en dos.
Cayó de rodillas, mirando los pedazos rotos, y por un momento dudó. ¿Qué estoy haciendo?, pensó. No tengo suficiente. Tal vez fui un tonto al prometer esto. Entonces, desde el camino, apareció una figura, un hombre alto, vestido con una camisa gastada y un sombrero de ala ancha. Llevaba una carreta llena de tablas nuevas, brillantes bajo el sol. Se acercó a Miguel y, sin decir mucho, descargó la madera a sus pies. «Escuché lo que haces», dijo con voz grave. «Esto es para ti. No preguntes de dónde, solo úsalo». Miguel lo miró, atónito. «¿Quién eres?». El hombre sonrió, apenas una curva en sus labios, y se alejó sin responder. Cuando Miguel volvió a mirar, la carreta ya no estaba, como si se hubiera desvanecido en el polvo del camino. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de San Isidro con tonos anaranjados y violetas. El aire se llenó del aroma a tierra caliente y del sonido rítmico del martillo de Miguel golpeando los clavos en las tablas nuevas. La estructura de la casa empezaba a tomar forma, 4 paredes firmes, un marco para el tejado y un espacio que pronto sería una puerta. El sudor le corría por la frente, pero él no paraba. Cada golpe era una promesa, cada clavo un paso hacia algo que no podía explicar del todo, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Los vecinos seguían llegando, algunos con curiosidad, otros con pequeñas ofrendas. Doña Rosa se acercó con el bebé en brazos, envuelto en una manta raída. Sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y asombro mientras veía cómo las paredes se alzaban donde antes solo había polvo y desesperanza. «Nunca pensé que vería algo así, Miguelito», dijo ella, su voz temblorosa. «¿Cómo lo haces?». Miguel se limpió el sudor con el dorso de la mano y sonrió, aunque sus músculos gritaban de cansancio. «No lo hago solo, doña. Mire alrededor». Ella giró la cabeza y vio lo que él quería decir. Don Pepe estaba cortando láminas con un viejo serrucho, mientras Sofía apilaba tortitas recién hechas para los niños que correteaban cerca. Juanito, con su energía inagotable, arrastraba piedras para marcar un sendero hacia la casa. Era como si el pueblo, adormecido por años de sequía y abandono, hubiera despertado de un largo sueño. Pero no todos estaban contentos. Al otro lado del terreno, bajo la sombra de un mezquite seco, estaba Javier, el dueño de la única tienda del pueblo. Era un hombre de rostro duro y manos que nunca habían conocido el trabajo físico. Cruzado de brazos, observaba a Miguel con una mueca de desprecio. «¿Crees que eres un héroe, Torres?», gritó, su voz cortante como el viento del desierto. «¿Quién va a pagar por todo esto? ¿O piensas que la madera crece en los árboles?». Algunos vecinos rieron por el comentario, pero Miguel no levantó la vista. Clavó otro clavo y respondió con calma. «No busco ser héroe, Javier. Solo hago lo que puedo». Javier escupió al suelo y se acercó, su sombra cayendo sobre Miguel como una nube oscura. «Eres un iluso. Esta gente no merece nada. Si no pueden pagar, que se vayan a otro lado. Yo no voy a dar ni un peso para tu locura». Miguel dejó el martillo y lo miró por primera vez. Había algo en los ojos de Javier, no solo enojo, sino una herida vieja, una amargura que lo carcomía por dentro. Por un momento, Miguel sintió lástima. «No te pido nada, Javier», dijo suavemente. «Pero si cambias de idea, aquí estaré». El hombre gruñó y se marchó, pateando una piedra en el camino. Los demás siguieron trabajando, pero las palabras de Javier dejaron un eco amargo en el aire. Miguel se preguntó si había sido demasiado ingenuo, si su fe lo estaba llevando a un lugar donde no podría sostenerse. Pero entonces oyó la risa de un niño, el pequeño hijo de Doña Rosa, que por primera vez en días no tosía, y ese sonido le dio fuerza para seguir. Esa noche, mientras el pueblo se sumía en la oscuridad, Miguel se sentó frente a la casa a medio construir. Las estrellas brillaban como faroles en el cielo, y el silencio era interrumpido solo por el canto lejano de un grillo. Sacó de su bolsillo un pequeño crucifijo de madera que su abuela le había dado antes de morir. Lo sostuvo entre sus dedos, sintiendo su peso, y cerró los ojos. «Señor, no sé si estoy haciendo lo correcto», susurró. «Pero si esto es lo que quieres, dame un señal». Abrió los ojos y vio una luz tenue acercándose por el camino.
Era una linterna, balanceándose en la mano de alguien que caminaba con paso firme. Cuando la figura se acercó, Miguel reconoció a Sofía, la panadera. Traía una canasta cubierta con un paño y una sonrisa cansada pero sincera. No podía dormir sabiendo que estás aquí solo, dijo ella, destapando la canasta. Traje café y pan dulce. No es mucho, pero te dará fuerzas. Miguel tomó la taza caliente que ella le ofreció y sintió como el calor le recorría las manos heladas. Gracias, Sofía. No tenías que hacerlo. Ella se sentó a su lado, mirando la casa. Mi padre siempre decía que un hombre solo puede mover una piedra, pero muchos juntos pueden construir una montaña. Tú empezaste esto, Miguel, pero ahora somos más. Él asintió, sorbiendo el café. El sabor amargo y dulce le llenó la boca, y por un momento se sintió menos solo. Pero entonces, desde la oscuridad, llegó un sonido extraño, un crujido, como si algo pesado se moviera entre los arbustos. Sofía se tensó, y Miguel se puso de pie, buscando la fuente del ruido. ¿Qué fue eso?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. No sé, respondió él, entrecerrando los ojos. Pero no estamos solos. La linterna iluminó el terreno, y por un instante Miguel juró que vio una sombra alta y delgada deslizarse entre los árboles. Su corazón dio un vuelco, pero no era miedo lo que sentía, sino una certeza extraña. Algo, o alguien, los estaba observando. Y no estaba seguro si era una amenaza o una promesa. La luna colgaba baja sobre San Isidro, bañando el pueblo en una luz plateada que hacía que las sombras parecieran más largas y profundas. Miguel sostenía la linterna con firmeza, su haz temblando ligeramente mientras barría los arbustos al borde del terreno. El crujido se había desvanecido, dejando tras de sí un silencio que pesaba como una manta húmeda. Sofía estaba a su lado, con la canasta aún en las manos, sus ojos abiertos de par en par buscando en la oscuridad. ¿Viste algo?, preguntó ella, su voz apenas audible sobre el susurro del viento. Miguel negó con la cabeza, pero no estaba seguro. La sombra que había vislumbrado, alta, delgada, casi humana, se había movido demasiado rápido para distinguirla. Podría haber sido un animal, un coyote quizás, pero algo en su interior le decía que no era tan simple. Bajó la linterna y respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. Tal vez solo fue el viento, dijo, más para calmar a Sofía que por convicción propia. Ella asintió, aunque no parecía convencida, y ambos volvieron a sentarse frente a la casa a medio construir. El café se había enfriado, pero Miguel lo bebió de todos modos, dejando que el sabor amargo lo anclara a la realidad. Sofía rompió el silencio con una voz suave. ¿Sabes, Miguel? Cuando era niña, mi abuela me contaba historias de ángeles que caminaban entre nosotros. Decía que no siempre los veías, pero los sentías. Como una brisa en un día caliente. Él la miró, sorprendido por sus palabras. ¿Crees que eso fue un ángel? No sé, respondió ella, encogiéndose de hombros. Pero lo que estás haciendo aquí, es como si hubieras llamado a algo más grande. Algo que nos está mirando. Miguel no supo qué responder. La idea de ángeles o presencias divinas le parecía lejana, algo de cuentos y sermones, pero no podía negar la sensación que lo había acompañado desde que empezó este proyecto, una fuerza invisible, un propósito que lo empujaba hacia adelante incluso cuando sus manos temblaban de agotamiento. El amanecer llegó con un resplandor dorado que disipó las sombras de la noche. Miguel retomó el trabajo, clavando las últimas tablas de las paredes mientras los vecinos comenzaban a aparecer de nuevo. Don Pepe trajo un balde de pintura vieja que había encontrado en su taller, y Juanito llegó con una cuerda para ayudar a levantar el tejado. Incluso Doña Rosa, con el bebé en una mochila improvisada en su espalda, se acercó con un puñado de flores silvestres para decorar el lugar cuando todo estuviera listo. Pero la paz del momento se rompió cuando Javier reapareció. Esta vez no estaba solo, lo acompañaba un hombre de traje polvoriento, con una libreta en la mano y una expresión de fastidio. Javier señaló la casa con un gesto despectivo. Esto es ilegal, Torres. Este terreno no te pertenece. El señor Ramírez aquí dice que estás ocupando propiedad privada. El hombre del traje, Ramírez, carraspeó y habló con voz monótona. Es cierto. Este lote pertenece a una compañía en la ciudad.
Si no tienes permiso, tendremos que derribarlo. Un murmullo de protesta recorrió a los vecinos. Sofía dio un paso adelante, con las manos en las caderas. ¿Y dónde estaban ustedes cuando esta gente dormía bajo el sol? Miguel está haciendo lo que ustedes nunca hicieron. Ramírez se encogió de hombros, indiferente. Las leyes son las leyes. Si no hay papeles, no hay casa. Miguel sintió un nudo en el estómago. Todo su trabajo, las horas bajo el sol, las tablas que había cortado con tanto cuidado, ¿para nada? Bajó el martillo y miró a Javier, buscando en su rostro algo más allá de la hostilidad. ¿Por qué haces esto, Javier? Preguntó en voz baja. ¿Qué ganas con esto? Por un instante, los ojos de Javier vacilaron, como si una grieta se hubiera abierto en su armadura. Pero luego se endurecieron de nuevo. No me hables de moral, Torres. El mundo no funciona con buenas intenciones. Lárgate antes de que llame a la policía. Los vecinos comenzaron a discutir, algunos gritando, otros suplicando, pero Miguel levantó una mano para calmarlos. Esperen, dijo, su voz firme a pesar del temblor en su interior. No voy a pelear. Si esta tierra no es nuestra, encontraremos otra. Pero esta casa se queda para ellos, señaló a doña Rosa y a los demás. Aunque tenga que mover la tabla por tabla. Javier soltó una risa seca. ¿Moverla? Estás loco de remate. Pero antes de que pudiera decir más, un ruido sordo resonó desde el camino. Todos giraron la cabeza y vieron una camioneta vieja acercándose, levantando una nube de polvo. De ella bajó el mismo hombre misterioso que había traído la madera días atrás. Su sombrero de ala ancha ocultaba parte de su rostro, pero su presencia llenó el aire de una calma extraña. Caminó directo hacia Ramírez y le tendió un sobre amarillento. Aquí están los papeles, dijo con esa voz grave que parecía venir de otro tiempo. Este terreno fue comprado ayer. Pertenece a la gente de San Isidro ahora. Ramírez abrió el sobre, frunciendo el ceño mientras leía. Javier se acercó, furioso. ¿Qué? Eso es imposible. ¿Quién eres tú? El hombre no respondió. Solo miró a Miguel, y en sus ojos había algo que hizo que el carpintero sintiera un escalofrío. Luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y subió a su camioneta. Cuando el motor rugió y el vehículo se alejó, Ramírez guardó los papeles en su maletín, murmurando algo sobre asuntos resueltos antes de marcharse. Javier, rojo de ira, se quedó solo, mirando a Miguel como si quisiera golpearlo, pero al final se fue sin decir nada. Los vecinos estallaron en vítores, rodeando a Miguel con abrazos y palmadas en la espalda. Doña Rosa le tomó la mano y la apretó con fuerza. «Eres una bendición, mijo», susurró. Pero Miguel no podía dejar de pensar en el hombre del sombrero. ¿Quién era? ¿De dónde había sacado esos papeles? Mientras el sol subía en el cielo, sintió que la respuesta estaba cerca, escondida en el calor del día y en el latido de su propio corazón. El sol estaba en su cenit, abrasando la tierra de San Isidro con un calor que hacía temblar el horizonte. El polvo se adhería a la piel de Miguel mientras martillaba las últimas láminas del tejado, cada golpe resonando como un eco de su determinación. La casa ya no era solo un sueño, las paredes estaban pintadas con la vieja pintura de Don Pepe, un color crema desvaído pero cálido, el tejado, aunque sencillo, protegía del sol inclemente, y la puerta, hecha con tablas desiguales, colgaba firme en sus goznes. Era humilde, pero sólida, un refugio nacido del esfuerzo y la fe. Los vecinos trabajaban a su alrededor como un enjambre tranquilo. Sofía barría el interior, tarareando una canción que su madre le había enseñado de niña, mientras Juanito corría de un lado a otro llevando agua en un balde abollado. Doña Rosa, sentada en una piedra cercana, mecía al bebé, que ahora dormía plácidamente envuelto en una manta nueva que alguien había traído. El ambiente estaba cargado de una alegría silenciosa, una que no necesitaba palabras para sentirse. Pero Miguel no podía relajarse del todo. Sus ojos seguían desviándose al camino, buscando la silueta de aquel hombre misterioso. Los papeles que había entregado a Ramírez eran reales, el terreno ahora pertenecía al pueblo, según el hombre del traje había confirmado antes de irse, pero la pregunta seguía quemándole por dentro. ¿Quién era ese extraño? Y, más aún, ¿por qué había ayudado? La respuesta llegó al atardecer,
cuando el cielo se tiñó de rojo y las sombras se alargaron como dedos sobre la tierra. Miguel estaba clavando un último clavo en el marco de una ventana cuando oyó el crujido de pasos detrás de él. Se giró y allí estaba, el hombre del sombrero de ala ancha, de pie a pocos metros, con la misma camisa gastada y una mirada que parecía atravesar el alma. Esta vez no venía con una carreta, sino con una caja de madera pequeña bajo el brazo. «Terminaste», dijo el hombre, su voz grave cortando el aire fresco del crepúsculo. Miguel dejó el martillo y se limpió las manos en los pantalones, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias a ti», respondió. «Esos papeles, no sé cómo lo hiciste, pero salvaste esto». El hombre no sonrió, pero sus ojos se suavizaron por un instante. Dio un paso adelante y le tendió la caja. «Ábrela cuando estés solo. Es tuya». Miguel tomó la caja con manos temblorosas. Era ligera, pero había algo en su peso que lo hacía sentir importante. Antes de que pudiera preguntar más, el hombre levantó una mano para detenerlo. «No soy quien crees», dijo. «Solo soy un mensajero. Lo que hiciste aquí, eso fue tuyo. Y de él». Señaló al cielo con un gesto sutil, y Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quería decir algo, agradecerle, preguntarle su nombre, pero el hombre ya se estaba alejando, su figura difuminándose en la penumbra del camino. Cuando Miguel parpadeó, ya no estaba. Esa noche, después de que los vecinos celebraran con tortillas, café y risas bajo las estrellas, Miguel se quedó solo en su choza. La casa estaba terminada, y las familias sin techo ya dormían bajo su tejado, sus susurros de gratitud todavía resonando en sus oídos. Sentado en su cama, con el crucifijo de su abuela en una mano, abrió la caja que el hombre le había dado. Dentro había una carta amarillenta, doblada con cuidado, y una fotografía en blanco y negro. La foto mostraba a un joven de rostro serio, con un sombrero de paja y un martillo en la mano, de pie frente a una casa de madera a medio construir. Al fondo, un grupo de personas sonreía, algunas con bebés en brazos. Miguel frunció el ceño, confundido, hasta que leyó la inscripción en la parte trasera: San Isidro, 1952. José Torres. Su corazón se detuvo. José Torres era su abuelo, un hombre del que apenas sabía nada más allá de las historias de su abuela. Decía que había sido carpintero, que había muerto joven dejando a su familia con poco más que su fe. Con dedos temblorosos, Miguel desdobló la carta. La letra era firme, escrita con tinta desvaída. Miguel, mi nieto. Nunca te conocí, pero te vi en los ojos de tu abuela. Construí para otros porque creí que el amor es más fuerte que la muerte. Ahora tú haces lo mismo. No tengas miedo. Él siempre provee. Las lágrimas nublaron la vista de Miguel mientras leía. Su abuelo había estado allí, en San Isidro, haciendo lo mismo que él, construyendo para los necesitados. Y de alguna manera, su legado había llegado hasta este momento, a través de un mensajero sin nombre, a través de un milagro que no podía explicar. Se arrodilló junto a su cama, la carta y la foto en sus manos, y susurró: «Gracias, abuelo. Gracias, Señor». Fuera, el viento sopló suavemente, llevando consigo el eco de una risa lejana, como si el pasado y el presente se hubieran encontrado bajo las estrellas. La mañana siguiente amaneció tranquila en San Isidro, con un cielo tan claro que parecía pintado por la mano de un artista. El aire llevaba el aroma fresco de la tierra después de una lluvia ligera que había caído en la noche. Un regalo inesperado en una región donde el agua era más valiosa que el oro. Miguel salió de su choza con la carta y la foto de su abuelo guardadas en el bolsillo de su camisa, cerca de su corazón. Caminó hacia la casa que había construido, y por primera vez en días, no llevaba herramientas en las manos, sino una paz que no podía describir. Los vecinos ya estaban despiertos, llenando el aire con risas y el sonido de pasos sobre el suelo de madera. Doña Rosa estaba en la puerta, barriendo con una escoba vieja mientras el bebé gateaba a su lado, sus mejillas rosadas y sus ojos brillantes. Sofía salió con una bandeja de pan dulce recién horneado, y Juanito corría detrás de ella, robando un pedazo con una sonrisa traviesa. Don Pepe, sentado en una silla improvisada, afilaba un cuchillo y murmuraba algo sobre hacer muebles para el interior. Era una escena sencilla, pero para Miguel, era un milagro vivo.
se acercó a doña Rosa y se arrodilló para estar a la altura del pequeño, que lo miró con curiosidad. ¿Cómo está hoy?, preguntó, tocando suavemente la cabeza del bebé. Como nuevo, Miguelito, respondió la anciana, su voz llena de ternura. Esta casa nos dio más que un techo. Nos dio esperanza. Miguel sonrió, pero antes de que pudiera responder, Sofía se acercó y le puso una mano en el hombro. Ven conmigo un momento, dijo, guiándolo al interior. Dentro, la casa olía a madera fresca y a las flores silvestres que doña Rosa había colocado en un tarro sobre una mesa improvisada. Pero lo que llamó la atención de Miguel fue un pequeño rincón cerca de la ventana. Allí, alguien había colgado un crucifijo de madera, idéntico al que él guardaba, y debajo, en la pared, habían escrito con carbón: que Dios bendiga este hogar y a quien lo construyó. ¿Quién hizo esto?, preguntó Miguel, su voz temblando ligeramente. No lo sé, respondió Sofía. Lo encontramos esta mañana. Pero todos pensamos que es perfecto. Él asintió, sintiendo un calor que subía desde su pecho hasta sus ojos. Era como si su abuelo, o tal vez algo más grande, hubiera dejado una última señal. Se quedó en silencio, mirando el crucifijo, y por un momento juró que oyó un susurro en el viento. Una voz grave y familiar que decía: bien hecho. Esa tarde, el pueblo se reunió frente a la casa para una pequeña celebración. No había mucho: tortillas, frijoles, un poco de música de una guitarra vieja que alguien trajo, pero era suficiente. Los niños correteaban, las madres charlaban, y los hombres contaban historias bajo el sol que se despedía del día. Incluso Javier apareció, aunque se mantuvo al margen, con las manos en los bolsillos y una expresión que ya no era de enojo, sino de algo más suave, casi pensativo. Miguel se acercó a él, ofreciéndole un plato de comida. No tienes que quedarte ahí solo, dijo con calma. Esto es para todos. Javier lo miró por un largo rato, como si buscara algo en sus ojos. Luego tomó el plato y murmuró un gracias apenas audible antes de sentarse con los demás. No dijo más, pero para Miguel, ese pequeño gesto fue una victoria silenciosa, un recordatorio de que el amor y la bondad podían ablandar incluso los corazones más duros. Cuando el sol se puso y las estrellas comenzaron a brillar, Miguel se apartó del grupo y caminó hacia el borde del terreno. Miró la casa, ahora llena de vida, y sacó la carta de su abuelo del bolsillo. La leyó una vez más, dejando que las palabras se grabaran en su alma: el amor es más fuerte que la muerte. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió que entendía lo que eso significaba. No había sido solo su esfuerzo lo que levantó esas paredes. Había sido la fe de su abuela, el legado de su abuelo, la ayuda de los vecinos, y algo más grande que los guiaba a todos. Cerró los ojos y levantó la vista al cielo, susurrando una oración sin palabras, solo un agradecimiento que brotaba de su corazón. Días después, la noticia de la casa de San Isidro comenzó a extenderse. Otros pueblos cercanos enviaron gente para ver, para ayudar, para aprender. Lo que empezó como un acto de bondad de un carpintero solitario se convirtió en un movimiento: más casas, más manos unidas, más corazones abiertos. Y aunque Miguel nunca buscó gloria, su nombre se susurraba con respeto, no como el de un héroe, sino como el de un hombre que escuchó una llamada y respondió. Años más tarde, cuando Miguel ya tenía el cabello gris y las manos temblorosas, alguien le preguntó cuál era el secreto de lo que había hecho. Él sonrió, señalando al cielo con un dedo arrugado. No hay secreto, dijo. Solo fe, y un poco de madera. El resto lo hace él. Y bajo las estrellas de San Isidro, donde todo comenzó, la casa seguía en pie, un testimonio silencioso de que los pequeños actos de amor pueden construir algo eterno.